Hola a todas, todos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a la Oficina de Asuntos sin Importancia. Hoy tenemos un tema muy interesante, tenemos una súper invitada, la Poderosa. Preséntate, por favor. Hola, hola a todos. Bueno, primero agradecer a Dios por la oportunidad, por este espacio. Mi nombre es Smith Rivera Márquez, conocida en el arte y la cultura como la Poderosa del Bullerengue. Feliz, contenta de estar en este espacio y poder hablar de lo que tengamos que hablar en la noche de hoy. Listo. Entonces, la PODE, digamos, estás acá por varias razones. La primera es que ahorita llega noviembre, como habíamos comentado anteriormente, y en noviembre queremos que la Oficina de Asuntos sin Importancia aborde sobre los temas que tienen que ver con la prevención de las violencias basadas en género. Y desde ahí queremos hablar, pero queremos hablar también cómo la cultura entra ahí, ¿no es cierto?, a jugar un rol importante, qué tiene que ver el bullerengue también en estos temas, cuál ha sido tu rol, quién eres tú, ¿no es cierto?, que nos cuentes quién es la Poderosa. Así que lo primero que te va a preguntar es eso, ¿quién es la Poderosa? La Poderosa, un nombre que me dieron. Mira. Listo. ¿Seguimos? ¿Quién es la Poderosa? ¿Quién es la Poderosa? Primero, un nombre que me dieron mis amigos, mis compañeros, los estilistas. Este nombre viene por una plancha que yo compro, y a su vez en San Juan de Urabá era la primera estilista que tenía ese tipo de plancha y era muy popular, muy poderosa la plancha. Entonces mis compañeros me decían, préstame la plancha, y luego me decían, préstame la Poderosa. A raíz de eso, como yo he sido una persona que me he destacado en múltiples trabajos, tantos como la construcción, la pesca, trabajos de negocio, la mina, el aluvión, fui raspachina en un tiempo. Entonces, ese múltiple trabajo, me decían los compañeros, el hombre, la mujer que más trabaja. Un compañero llamado Lucho González me decía, esa plancha es caliente y poderosa como tú. Y empezó a decirme, préstame la Poderosa. En el 2009, cuando llegó a Puerto Escondido, Córdoba, Festival Nacional de Bullerengue, me escuchan cantar por primera vez. Y pasa algo peculiar allí, porque es precisamente en el bullerengue, un ritmo tan machista, tan patriarcal como lo es que me dicen que tengo una voz poderosa. Entonces ya pasa de ser la plancha que era poderosa como yo a tener la voz. 2 años después ya fui llamada como la Poderosa del bullerengue. Pero estos títulos es dado a la resistencia, a la resiliencia que he tenido en todo este camino de vida. Wow, esa historia, menos mal no la hablamos antes, porque es bien interesante y pues cómo termina convirtiéndose en tu nombre artístico también, pero es un nombre artístico y es un nombre identitario en otros escenarios de tu vida más allá del bullerengue. Bueno, sí, de hecho, cuando era bailarina, cuando llegó a los procesos, hace casi 30 años, en los procesos artísticos y culturales, era conocida como Brian Yesid. Yo nunca me hice llamar Smith Rivera, sino Brian, y era la super bailadora. Pero cuando llego al bullerengue, que es que esto es lo irónico de la vida, siendo esto tan tradicional y tan machista, es la que me da este nombre femenino en su momento. Entonces, ya dejo de ser Brian Yesid para convertirme en la Poderosa. Y hasta el día de hoy no pude quitarme ese nombre. Y siguió teniendo un efecto muy poderoso en mi vida. Y comencé a apropiarme de este nombre, a aceptarlo porque yo no lo aceptaba. A mí no me gustaba que me llamaran la Poderosa porque yo pues me gustaba mucho Brian Yesid, que ni soy Brian ni soy Jesse, sino que ese era el nombre que a mí me gustaba. Entonces, a partir de que mis compañeros empezaron a decir que tenía una voz poderosa, y más que la primera vez que estuve en el festival, estuve cantando una semana, los 4 días de festival, perdón, sin dormir y sin nada, y la voz no se me dañó nunca. Entonces,
ahí seguimos con todo ese poder. Bueno, eso es demasiado poderoso, que uno 4 días de festival cantando, amaneciendo en ruedas, cantando en tarima y no se le vaya la voz. Creo que ese es debería ser un récord mundial. Porque una forma de medir lo bueno que estuvo un festival de bullerengue es que uno el último día está hablando así. Pero antes de hablar del bullerengue y todo lo que el bullerengue significa en tu vida, yo quiero que me cuentes quién es Smith Rivera. Smith Rivera nace en el municipio de San Juan de Urabá en 1981. Una familia muy humilde, huérfana a los 7 años, pierdo a mi papá, mi mamá no está y quedó con mis hermanos y unos tíos. De allí, en el 99, en el 90, en el 91 nos llevan hacia las zonas de Huamocó y ya comienzo toda esa subsistencia de las minas. Cuando regreso a San Juan de Urabá, llego ya de 15 años. Pero nadie es un secreto que la vivencia a mi edad en San Juan era terrible. Significaba 2 cosas. La una, el desplazamiento, y la otra, ser asesinado por la orientación sexual. Primero llevé la no aceptación de la familia, la sociedad y los grupos al margen de la ley. Entonces mi Rivera se sumergía en un diario escribiendo. Y ahí escribía todas mis dolencias, lloraba día y noche, lloraba mucho. Smith Rivera no podía sobrevivir porque era mucha la presión e intenta suicidarse en un momento. Y un día más que otro, voy con un amigo y hicimos una apuesta de quién llegaba a la Casa de la Cultura si nos atrevíamos a bailar. Y por una apuesta de él, empecé a bailar. Cuando ya empiezo a bailar, me doy cuenta que la danza, en su momento bajo la dirección del maestro Marino Sánchez Cuesta, me da una oportunidad de aceptación. Y ahí comienza Brian Yesid a ser un bailarín de la compañía de danza Dinastía Negra hasta el día de hoy. Y comienza todo ese proceso del arte y la cultura. Y empecé a tener otro tipo de señalamiento. Ya decían, ve, cómo baile bonito ese marica, porque esas eran las palabras que usaban en ese momento. Habiendo pasado por todos esos procesos, después de esos 15 años, a los 17 años me comienzan las primeras violencias sexual, ¿sí? Decido salir. Me dan 2 horas para desocupar el pueblo y decido irme a la zona de Huamocó, Antioquia, donde también mi mamá ya residía en ese lugar y allá fui nuevamente violentada sexualmente por guerrilleros de la FARC y helenos. Entonces dije que no tenía cupo en este mundo. Y fue tan cruel esto que llegué a creer que ser gay, que ser diverso, que ser diferente, no valía la pena vivir. Y ahí es cuando intentó quitarme la vida. Vuelvo, en el 2000 sigo existiendo, haber hecho los trabajos como construcción, las minas. Me tocó aprender de todo esto porque era la única manera de poder aceptar en la sociedad un poquito de aceptación. Soy estilista profesional. Entonces, cuando vuelvo a San Juan, ya en el 2000, con mucho miedo, por supuesto, no podíamos tener arete, de hecho nos cambiaron la forma de vestir, nos decían cómo caminar. Y comienza la resistencia y la resiliencia a través de la danza. A través de la danza comienza esta transformación y la aceptación y la lucha que tengo hasta el día de hoy. Pues una pregunta, ¿quién les decía cómo caminar y cómo vestirse? Bueno, en su momento, ¿cómo se dice? Los paramilitares, que eran los que gobernaban en ese momento, pues para nadie es un secreto, ¿cierto? En esta zona. Entonces uno iba en la calle, no, camine como hombre. De hecho, yo usaba puras camisas mangas largas.
Entonces, como se tenía tanto acceso y convivíamos con ellos dentro del mismo casco urbano, entonces era de muy fácil acceso. Y era de muy fácil acceso la presión. Y entonces tener a estas personas allí, de estos grupos armados y también de las milicias, era muy complicado. Entonces uno como que salía y tenía que mirar primero cómo iba a caminar, cómo iba a hablar. Entonces fue muy complejo, fue demasiado complejo. Es de verdad muy fuerte la situación. Bueno, primero, gracias por contarnos todo esto, porque también es una historia muy íntima. Y creo que tu historia también conecta temas que hemos tocado antes en la oficina de Asuntos sin Importancia. Y es el tema del conflicto armado y cómo el conflicto armado atraviesa las vidas. Pero en este caso puntual, como persona sobreviviente del conflicto armado, también es problematizar cómo la guerra y cómo los actores armados y cómo todas estas prácticas de discriminación hacen y llevan a las personas a negarse a sí mismas y a tener que anularse o tener que cambiar completamente su esencia para poder existir. Y el mensaje acá es la reflexión bueno, pues si yo, es decir, cada quien debería vivir como se sienta y quiera, ¿no? Es como lo primero que quisiera decir, pero lo otro, y me quería volver un poco en la historia, es, digamos, ¿qué hace que no acabes con tu vida? Bueno, primero que cuando intento suicidarme, compro un veneno y cuando me voy hacia un lugar apartado, eh, iba con la intención de suicidarme, pero también de quitarle la vida a otro agresor. En su momento pensé suicidarme yo y matar a esa persona, pero envenenados, ¿sí? Ya había investigado. Y cuando me cité con él, porque me volví a citar con él, porque después de tantos, porque no fui, fui de buena. Yo le digo que fui de buena, porque no solo tuve acceso violento de los grupos al margen de la ley, sino también de personas del común. Lo que pasa es que yo intenté matar a alguien porque esa persona se dio cuenta que yo era gay y me chantajeaba con decirle a mi familia, y eso no se podía saber, ¿cierto? Entonces me obligaba y haber yo pasado de haber tenido sexo muy forzado, anal y con estos, y llegar a alguien del común también a querer tener ese acceso a mi cuerpo, ahí es cuando tomo la decisión. Pero recuerdo que en ese momento tenía una gaseosa en la mano y las tenía envenenadas. Y le doy hoy gracias a Dios que cuando iba para el sitio, como no estaba pavimentado el pueblo, yo iba hacia un sitio determinado, la cabecera del puente municipal, a mí se me cayó la botella de vidrio de gaseosa y por misericordia de Dios y gloria a Él, a mí se me reventó, se me dañó el veneno, se regó. No pude hacer ese acto y que hoy agradezco a Dios eso. No dejarte, no poder ser tú, no dejar mostrar tu esencia, el ser y el hacer, es vivir un infierno. O sea, eso es decir, yo no vivía, claro que no vivía, porque cuando controlan cómo caminas, cómo hablas, cómo vestir, desde allí ya hay una esclavitud. Y yo creo que fue más difícil haber superado la forma de ser que los mismos accesos carnal violento. Porque al fin y al cabo, todas estas múltiples de veces que accedieron a mi cuerpo, ya después de un tiempo, mi cuerpo podía resistirlo. Pero entonces, no poder ser que yo era. Y yo quiero decir algo peculiar aquí. Yo después de un momento me llamó mucho la atención, hoy lo puedo decir, que lo más triste que yo miro de estas personas que me violentaron sexualmente eran de hombres
entre comillas, heterosexuales. supuestamente Cisgénero. para volverme hombre. O sea, yo nunca he podido entender eso. O sea, si tú me lo dices en este momento, todavía yo no he podido saber eso. O sea, no entiendo cómo un hombre accede sexualmente a otro para convertirlo hombre. O sea, Pero ese además es concepto. una práctica homosexual. Es decir, si lo hablamos abiertamente, tener sexo un hombre con otro hombre, ¿no es cierto? Que debería ser consensuado, en este caso es violento, igual acuden a una práctica sexual, homosexual, para volverte un hombre heterosexual. Eh, pues, si me hago o sea, Sí. yo entiendo esta reflexión porque en algún momento también lo problematizábamos en otras conversaciones, como la violencia es absurda, absurda de muchas maneras y una es quien no puede con la diferencia, ¿por qué? ¿Qué es lo que oculta? ¿Qué es lo que se niega a sí mismo también a veces? ¿Cuál es ese lugar también desde donde la gente ejerce la violencia y por qué no tenemos la capacidad reflexiva de, bueno, no sé, pasan muchas cosas ahí. Y yo también agradezco que se hayan roto pues las botellas de gaseosa porque no tendríamos a la poderosa, no tendríamos esta conversación, pero además no tendríamos pues lo que eres tú, que yo te decía ahorita, como para mí la poderosa es, ¡guau! Llegó la poderosa, es como, wow, sí, es para mí cuando te conocí, cuando te vi por primera vez, fue admiración total, porque siento que es como un aura, en serio, que es como llegué yo y con permiso, ¿sí? Es como, y a mí eso me parece maravilloso, pero por eso también es como, de verdad deseo que ese poder se hubiese construido desde otro lugar y esta de pronto hubiese sido otra historia. Eh, y para eso también es este espacio que estamos teniendo, porque tu historia de vida es la historia de más de una persona. Sí. Mira, ese nombre de ser la poderosa y esa luz que puedo radiar hoy es que aprendí a perdonar. Aprendí a entender al ser dentro de la existencia. Y hay algo que quiero resaltar, es que el arte y la cultura transforman vidas, vivifican el alma y el cuerpo. Porque en toda esta historia de dolor, cuando comienzo a hacer arte, y más cuando llego al bullerengue, wow, ¿qué sería? Más cuando llego al bullerengue, y comprendo la resistencia de mis ancestros desde más de 600 años que tiene el bullerengue, desde que se dio la esclavitud. Y esta práctica me ha permitido unos pincelazos de sanación. Y como la música es universal, y yo decido que no valía la pena desear la muerte, que no valía la pena seguir cargando con esas culpas porque yo me creía culpable de que a mí me violaran por mi orientación sexual. No la había aceptado. Pero cuando llego a estos espacios culturales y comienzo estas prácticas y comienzo a estas denuncias a través del canto, a través de la composición, comienza una transformación. Y hay algo bonito, y lo decía al principio, yo nunca quise ser la poderosa, pero no me arrepiento de lo que pasó con mi vida. De hecho, agradezco a los agresores, agradezco a todos esos accesos carnal violentos que tuve en este momento. Y la gente dirá, pero ¿cómo vas a agradecer eso? Es porque era necesario que yo pasara por ahí. Y no es que sea feliz de haberlo hecho. Pero entonces, si no hubiese pasado por allí, como ser, no hubiese encontrado el valor de la vida, no se hubiese sabido qué es el perdón, qué es la sanidad, qué es el arte, qué es la cultura, qué es toda esta fuerza del ser humano, entendiendo de que hay mucha gente, mucho, cada uno tiene un concepto diferente y que aquellos muchos agresores
llámense grupos armados al margen de la ley, llámense compañeros con los que me crié, llámese aquellos que en su momento se valieron de mi ocasión, porque yo no quería que nadie se enterara, porque esto me ocasionaba, valga la redundancia, o irme nuevamente de San Juan o perder la vida. Pero hoy llevar un mensaje desde la diversidad, desde este flow de la poderosa, lleva una responsabilidad, pero también está cargada de amor, cargada de mucha comprensión, de entender y decirle a todos que solo hay que existir. Hay que existir. Y dejar de existir. Listo. ¿Y tú encuentras el bullerengue estando dónde? Bueno, San Juan de Urabá es cuna de cultura. O sea, ¿volviste a San Juan? A San Juan de Urabá. Claro, yo mi primer tropezón con el bullerengue tenía 7 años. Bailé bullerengue por primera vez. En el 2009, que voy a Puerto Escondido, con el grupo Juventud Alegre bajo la dirección de la maestra Katie Villas Pacheco, porque pues yo pues siempre he tenido como esa facilidad, pues yo cantaba las danzas que hacíamos en la agrupación, mis vallenatos, hasta ranchera, ¿sí? Tenía como las medidas para eso. Pero entonces cuando la maestra que vivía me invita al festival, faltando como 2 horas para la presentación, a la cantadora de ellos la dejó el novio. Yo no puedo olvidar esa historia. Yo estoy metida en una hamaca porque yo era la monitora del municipio de danza. O sea, yo no hacía directamente bullerengue, ¿no? Yo era de danza folclórica. Entonces la muchacha comenzó a llorar, te sabes, uno despechada. Sí, no. No voy a cantar. Y Mario Valencia y Katie Villa dicen, pero por favor, canta. ¿Yo qué? ¿Cómo así? ¿Un festival nacional? No, ¿quién sin le haber dijo ensayado. eso? Oiga, ¿cómo me le ocurre? Y fueron 2 canciones que me aprendí allí, La Cosita de la Señora y Roncafé. Entonces me dijeron algo, me dijeron, es que tú puedes decir lo que quieras, porque voy a ir en improvisación. Y bueno, y ahí doy ese paso. Pero cuando doy ese paso, aquí la diversidad, o aquí el homosexualismo, o llámese LGBTQ+, como se quiera mencionar, es donde se parte la historia del bullerengue en 2. Porque cuando yo subo al festival de Puerto Escondido, de 2009, yo subo con unas extensiones largas puestas, subo maquillada, con un sombrero volteado, ni siquiera era concha de jobo, ¿sí? Y entonces, al siguiente año, bueno, sigo cantando con los maestros, Digunto Suárez, Digunto Wilfrido, que fueron uno de los más referentes, y Etelvina Maldonado, que de ella escuela que aprendí como a tener esa voz así fuerte donde me enfoqué. Pero entonces vi la oportunidad y la tomé, la herramienta, el bullerengue. Y entonces cuando llego, sin ponerme el sombrero conchejo, pero no fue mi intención jamás. O sea, yo uso un sombrero volteado porque era un atuendo como cantador que me iban a poner en el momento, y una pañoleta en un lado y todo. Y eso fue el plus que necesitó el bullerengue. Al siguiente año, a los 2 años siguientes, sí, muy bien, dentro del bullerengue, en estos momentos tenemos muchos maestros que pertenecen a la comunidad LGBTQ+, pero que no son reconocidos. Ya lo sabemos por la forma de vestir, por lo que implica la tradición, pero sí llegaron a los 2 años después muy desatados, con extensiones, con peluca, y ya se empezaron a conocer, ¿ve? Y pertenece a la comunidad. Y yo comencé a crear una propia identidad, ¿sí? Ya empecé a perder el miedo porque vi en el arte y la cultura la oportunidad de ser. Comencé a componer, comencé a cantar,
pero no comencé a ver, a hacer ese bullerengue soltando mi esencia. Porque cuando escuché por primera vez que el bullerengue era libertad, que el bullerengue se podía hacer según la esencia, yo de verdad lo creí y lo sigo creyendo hasta el momento. Y como es libertad y como me permite ser, entonces es donde, si miras en los festivales y si miras en esta tradición bullerenguera, soy la única que viste diferente en una tarima. Eso iba a decir. Soy la única que tiene un bullerengue de cumpleaños. Hasta ahora soy la única que le ha cantado al despecho a un hombre. Es la poderosa del bullerengue. Ahora, esto no quiere decir que voy por la vida rompiendo las reglas, no. Simplemente me dijeron que podía hacer y lo creí. Y a través de esta manifestación tan poderosa es que me atreví a hacer estas denuncias ante la fiscalía de esta denuncia sexual de género, que no lo había hecho, sino hasta hace 5 años atrás. O sea, que todo esto es consecuencia también del bullerengue, haber entrado al... O sea, pues no el bullerengue en sí mismo, sino de todo lo que genera el bullerengue en tu vida. Sí. Ya, sí, porque yo también te iba a decir eso, que es como todo el performance de la poderosa, del vestuario, y que, pues yo tengo como muchas preguntas y yo no sé mucho de bullerengue, llevo muy poco también como aprendiendo cositas. Pero también he notado una gente que se aferra mucho a la tradición del bullerengue y que no permite que se cambie como ciertas cosas. Entonces también el atuendo, ¿no? Como todo lo que, las canciones, todo, digamos, cómo ha sido esa experiencia también con ese gremio del bullerengue que se resiste a las transformaciones de la vida misma. Claro, es que hablemos de los atuendos. Nosotros renegamos de los españoles y los europeos y por medios de ellos tenemos el bullerengue. No puedes negar eso. Los vestuarios y de los vestuarios que se usan en estos momentos son cortes que se usaron los europeos en su momento. O sea, por eso es el corte de manga, de la camisola y en su momento hablamos del sombrero volteado, porque era lo que se tenía en el momento. Pero yo voy mucho más allá. Yo voy mucho más allá. ¿Por qué razón? Porque si mis ancestros, que le daban un domingo, ustedes sabían que la primera manifestación de bullerengue se dio en las Islas de Barú, en Cartagena de India, en Colombia. Bueno, ahí fue la primera manifestación, porque los europeos y los españoles le daban a nuestros negros esclavos un solo día a la semana. Desde allí comienza la resistencia. Y luego por este mar Caribe, por el Carmen del Darién, que también fue en la otra parte, el otro portorio, pues donde se entró estos negros, estos africanos de Guinea, exactamente de la Puerta del Sol. Porque es que yo no puedo hablar del bullerengue de la rueda, yo no te puedo hablar desde allí, porque es que, y perdona que me mencione así, pero es que para que la poderosa hoy pueda cantar Colombia me llora y pueda cantar al despecho, tengo que irme a la Puerta del Sol en África. ¿Qué pasó en esas embarcaciones? ¿Cuántas familias fueron traídas? ¿Cuántos esclavos? ¿Cuántos murieron en el mar? ¿Cuántos desembarcaron para estar ahí? ¿Cómo les quitaron su lengua? ¿Cómo se escaparon por el mar? ¿Qué son las trenzas? ¿Qué son la vestimenta? Porque es que hay 2 tipos de bullerengue. El que yo hago para mamar ron, para beber ron, y el bullerengue de ritual. Ese bullerengue que me permite ser. Porque es que yo cuando estoy en el escenario, soy una persona diferente. Pero yo hago bullerengue para sanar el alma, hago bullerengue para resistir, hago bullerengue para denunciar. El bullerengue para mí en estos momentos se convierte en una herramienta para la paz. ¿Y sabe por qué? Porque si en 600 años no lo han podido destruir, al contrario, en este momento hay una urge muy poderoso. Entonces, si mis ancestros resistieron, ¿por qué voy yo a cambiar la esencia de lo que es? Y sí, muy bien, hay personas que se oponen. De hecho, yo soy celoso con la tradición. Yo respeto la tradición, porque este tema es demasiado profundo, demasiadísimo profundo. Porque ¿a qué le llamamos tradición? Sí.
¿sí? Eran las manifestaciones. El bullerengue era para los bautismos, para los entierros, para la fertilidad, para probar cuando la mujer iba a tener tabata, para tener familia, para enamorar, para prostituirse, para la hechicería. ¿Usted sabía todo eso? Nada. Usted ahorita mismo se conoce el bullerengue de la gente, ¿quién canta bonito? No, no, eso simplemente es un canto bonito. Pero cuando usted conecta con la verdadera esencia y el poder que emana ese chivo, que se hubo que sacrificar, y de ese tambor, ese árbol que hubo que cortar, y que tuvieron que cavar mis ancestros para tener ese ruido y convocar esta energía hermética, ya eso es otra cosa. La tradición no es la tarima. La tradición es lo que hacemos cada uno en el día a día de su casa. El bullerengue que entonas, la canción que entonas, la vez que cuentas la historia a través del canto. Si estás despechada, como yo dije, déjalo que se vaya, caramba, que le vaya bien. Caramba, a mí me duele el alma, le dije, me dolió esta vez. Ay, caramba. Mis ancestros en su momento no le cantaron al despecho. Un dato, en cada región, estoy hablando del Urabá, pero también voy a irme a Puerto Escondido y también María la Baja, y toca mencionar a San Basilio de Palenque, porque te estamos hablando es de algo demasiadamente poderoso. Pero ¿qué sucede? En Puerto Escondido se llamaba bullerengue macho. Ni siquiera las mujeres cantaban bullerengue macho. San Basilio de Palenque, sus alabados, su lumbalú, su forma de bailar es diferente al Urabá. Y como en este momento es una mezcolanza de lo que somos, y perdóneme la expresión mezcolanza, es porque aquí hay antioqueños, hay chocuanos, hay del Pacífico, yo qué sé. Entonces es el ser, y la verdadera tradición es aquella que tú haces para transformar tu vida. Ahí está la verdadera tradición, no las tarimas, y la diferencia. Eso sí, sí. Me sorprende bastante la respuesta, porque hay muchos datos que no, pues no conocía, digamos, como que uno igual indaga en la historia o a veces conversando también con otras personas que hacen parte del bullerengue y todos los días uno aprende algo. Yo siento que también del bullerengue, yo no siento que haya un día que uno vaya a saber toda la historia. Y me parece muy interesante también cómo muchas historias se van conectando desde el bullerengue, pero también cómo se marcan ciertas diferencias dependiendo de donde uno vaya. Y es obviamente muy necesario hacer esta introducción del bullerengue para poder entender pues qué significa el bullerengue para ti, que ya nos has dado unas puntadas bien importantes, ¿no es cierto? Y que me han hecho un poco spoiler a preguntas que tengo. Pero sí, ¿qué significa el bullerengue para la poderosa? Aunque yo sé que ya lo has dicho de varias formas en esta conversación, pero quiero preguntarte. Dos cosas. Significa vida, significa existencia, ¿sí? Esas dos palabras, ¿por qué? Porque es que a través del bullerengue he podido alcanzar estos pincelazos de sanación. A través del bullerengue he alcanzado la liberación de mi alma. Hoy te hablo desde el sentir de la vida. Hoy no te hablo de cómo lo canta fulano, cómo no. Esto es un sentir, es cotidiano. Entonces, cuando te digo ¿qué es el bullerengue para la poderosa? Es vida, no es más. Y es por eso estamos hoy acá. ¿Y cuántas canciones has compuesto tú? Miércoles, eso se me ha olvidado. Yo creo que por ahí unas 50 canciones. Es que hay algo, yo no registro las canciones. Como a mí, a diferencia de ahora que las disqueras y la gente anda desesperada por reconocimientos, es que esto no se convierte en cuántas ni quién compone más canciones. Aquí el trasfondo y el verdadero sentir para la poderosa es la existencia a través de la letra. Entonces, cuando yo estoy triste, yo canto en mi casa esas letras para sacar esas tristezas. Si soy alegre, también lo hago. Creo que
todos los días compongo un bullerengue. Todos los días. Desde que llegué a este proceso, no hay un día que no haya compuesto un bullerengue. Te mencioné 50 canciones porque han sido como las que conocidas y eso. Pero la vida de un bullerenguero nunca para. Y si hablamos de una cantadora, compositora, todo tiempo. Porque es que lo que hace una cantadora y un compositor es únicamente contar la historia. Óyelo, Camila, estamos en el polka. Ay, mira, me está grabando y ahora yo te estoy contando. Estamos hablando, ay, del bullerengue. La vida de la poderosa llora, hay quien no la goza. Eso es lo que es el bullerengue, esas vivencias en su momento cotidiano. De hecho, es pura improvisación. Y ahora te amarran con unas canciones inéditas. Yo no copio eso, yo las mando y luego hago lo que me da la gana en la tarea. No lo dudo. Además lo he visto. Acabas de igual, la tonada de esa canción es la de Colombia me llora. Y esa canción, digamos que a mí me es muy difícil escucharla sin que me genere muchas emociones, ¿no? Y la agradezco profundamente cuando la escuché. Fue como, ¿qué? Sí, y hablar y denunciar la violencia hacia las personas trans, ¿no es cierto? Pero ayer, o sea, hay que decirlo, como estamos en Necoclí y hay un festival que es el Bullerenguito, que es el festival de bullerengue de niños, niñas, y son la nueva generación del bullerengue. Escuchar al semillero, el nombre es Semillero de Eco de Tambor o el semillero Sí. como... Artes Vivas, Eco de Tambor. Artes Vivas, Eco de Tambor. Y ver a los niños cantar e interpretar esta canción, yo decía, jueputa. Y tengo que ser grosera porque es la herencia del bullerengue, pero también es una generación que no solo está aprendiendo de bullerengue, sino una generación que está cantándole a la diversidad y que está poniendo en la... Es que yo ayer yo no sabía ni cómo me sentía, pero estaba muy maravillada y lo agradecí mucho. Claro, y ver esta nueva generación también denunciando, pero también es una generación que va a crecer entendiendo que la vida, que todas las vidas valen y que la diversidad, aceptarla es necesario. Entonces, yo quiero hablar de esa canción. Bueno, mira, para mí hay algo fuerte, ¿sí? Vamos a hablar de la canción, pero tocaste un tema tan poderoso desde la niñez, porque ganarme el amor y el aprecio primero de los padres para tener la confianza para que los niños estén haciendo eso. Y quiero hoy decirles, nosotros no le dijimos a ellos qué canciones iban a cantar. Ellos son autónomos de escoger las canciones, el semillero. Si bien tenemos los maestros y les enseñamos, pero ellos aprenden las canciones que tienen. Cuando hago Colombia me llora, aquí está mi compañera Nando Cardale, que estuvimos en las denuncias con la fiscalía, y yo me acuerdo que yo hice una frase de una canción de, ay, Dios mío, la hija de Eloísa Garcés, que es mi tía Darlina. Yo hice en un ritual, señores, voy a contarle el caso de los desplazados. Ellos quedaron sin nada, todito se lo han quitado. A mí también me pasó en la tierra de Chocó. Ahora vivo este dolor, ¿cómo me compongo yo? Porque Eloísa Garcés era prima hermana de mi mamá, ¿sí? Y yo cantaba mucho las canciones. Siempre que terminábamos, me decían, canta, que te vaya bien, que te vaya bien, que nos vaya bien a todos, que nos vaya bien. Y te estoy hablando de estas tonadas, porque para llegar a Colombia me llora,
Es que cuando conozco el testimonio de todos los compañeros, porque todo lo que narra Colombia me llora, no es una canción, un cuento de hada que la Poder se puso a escribir, pero la tonada de Colombia me llora nace porque tengo a mi mamá hospitalizada, mi mamá es cristiana, y ya teníamos 15 días en el hospital y no había mejoría. Y entonces la Poder es impulsiva, o sea, yo peleo por los míos. Y entonces allí tirada en la cama y entonces yo le digo a los médicos, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y mi mamá lloraba y entonces el médico, yo enojada porque yo quería que me dijeran. Entonces me dice, es que no sabemos por qué su mamá está viva. Su mamá tiene pus en la sangre, no sabemos. Su mamá no debiera estar viva. Esa fue la respuesta. Y entonces yo salgo de donde están los médicos y como que, hey, como que no, o sea, los médicos, o sea, porque Dios es grande, misericordioso. Y cuando llego a la puerta del hospital, esta es la melodía original. Yo dije, nunca le canto a mi mamá bullerengue. ¿Qué tiene mamita? ¿Por qué está llorando? Mi mamá tiene un dolor a llorar. ¿Por qué está llorando? Óyeme, Dios mío, ¿qué tiene mamá? Mi mamá se está muriendo, llora. ¿Por qué está llorando? Esa es la tonada original de Colombia me llora. Llego y me siento ahí con mi mamá y ella me decía, ya tenía 15 días yo estar en el hospital. Mi hijo, ¿por qué estás aquí? No, vete a descansar. Bueno, cogí un telefonito de ella y grabé con mucho llanto, muy fuerte. Cuando ya estamos ante la JEI, ante la fiscalía, que hacemos la denuncia, 2 meses después me contactan desde la JEI y me dicen, queremos que nos hagas un bullerengue. Y yo, en ese momento había muchos paros, mucha violencia en el país. Entonces lo que hice en el coro es que hago, Colombia me llora, hay gente que mata. Sufriendo la madre mía porque tenía que tener ese fragmento, el pueblo me ataca, ¿cierto? Y precisamente el pueblo me ataca por la diversidad. Entonces, hago los testimonios, cambio los nombres de las personas que están allí y comienzo a cantar la historia. Un verso de los más diciente para la Poder es una de las chicas que dice, ay, por ayudar a su madre le empalaron, acceso carnal violento llora, ay, cómo lo siento. Yo no sabía que era un empalamiento en ese momento. Y cuando conozco el concepto de empalamiento, fue un choque emocional. Un choque emocional muy fuerte. Pero entonces, ahí se me activa el bombillo, ¿cierto? Ya yo tenía otras canciones, como esto se tiene que beber. Pero entonces me puse a pensar, voy a hablar un género que no me gusta, el reggaetón. Sí, pues si esta gente habla de toda barbaridad y eso, ¿por qué no puedo hacer yo? Entonces vi que a través de Colombia me llora podía denunciar sin necesidad de exponerme directamente, sino a través de la música, ¿sí?
pasaron 2 años para que la Pode cantara Colombia me llora, pudiera cantar, perdón, Colombia me llora sin llorar. O sea, no es fácil. De hecho, hay unos versos que me logran quebrantar en su momento. Entonces comienzo a contar la historia y de hecho en el disco no está toda. En esta que se grabó, no sé, porque esos 7 minutos, demoraba 12 minutos, porque conté una historia completa. Y entonces pierdo el miedo. Y hay un verso que canta Nando Cardale que dice: estoy asustado, pienso diferente. Ay, pobre de mi país, ay, llora. Encontré la muerte. Estoy dando unos versos más que otros porque definitivamente es muy, es difícil, pero cuando vi que podía alzar la voz por aquellos y en el grupo, de hecho, hay compañeros que terminamos llorando. No hemos, porque es una energía. Entonces Colombia me llora nace con ese objetivo de llevar ese mensaje, de visibilizarnos, de decirle a Colombia: hey, nos están matando, hey, también somos seres humanos dicientes, existentes. Dentro de toda esta esencia, más que una denuncia, también es una forma de liberar el alma, de alzar la voz por la que no están. Y seguimos con un poco de miedo en el territorio en el que estamos, pero seguimos cantando. Yo sigo creyendo todavía en la humanidad, porque de alguna manera u otra se está viendo el camino, y desde la diversidad y desde de esta no aceptación a llegar a aceptar y haberme ganado el respeto, primero de la tradición bullerenguera machista, y fue madre increíble, que me permitan subir con mis atuendos y que ninguno me diga hey. Y que pero sí. Yo ahí quiero decir algo que a mí hay algo que me genera mucho ruido en el bullerengue, y es ver a cantadoras trans que se autorreconocen como mujeres ganándose los premios a mejor cantador. Y a mí eso me genera mucho ruido, ¿sí? Como me genera mucho ruido ver a la compañera de Medellín, me genera mucho, mucho ruido tenerlas que ver vestidas tan diferentes a cómo se visten en su cotidianidad, ¿no es cierto? Porque eh, lo he visto varias veces y cómo pues entran a competir también, no hay ese reconocimiento, ¿no? Como tienes que igual renunciar a tu identidad en este momento porque estamos en competencia. Y pues yo quiero saber también cómo, cuál es tu posición ahí, porque personalmente me genera mucho ruido eso, ver como chicas que las veo, ¿no es cierto?, con sus formas de vestir muy femeninas, mucho más que yo que soy una mujer cisgénero, y llega a la escena, la competencia y el festival y ¡prum!, se ponen el atuendo de cantador y ganan como cantador. Entonces a mí me genera un sinsabor porque también siento que es como, bueno, aún nos falta mucho por recorrer en este camino, pero quiero saber tu opinión. ¿Sabes? Sí. Esa es la mía. Te vas a sorprender mucho. Hay que entender una cosa. Ninguna persona gay va a ser mujer. O sea, es que aquí, mira, este tema es tan poderoso y es tan profundo. Entonces, tendrían que haber competiciones de chicas trans. Ahora, ellas no visten así porque el festival las obliga, porque yo no visto así. Ahorita hace poco estuve en Warner, en el primer festival de voces diversas, y le dije a esta persona que ganó como cantador que se colocara una falda. No, no se atreve. Porque esto también es, mira. Es un camino personal, igual. Es personal. Ahora, en María la Baja, cuando gané a mejor cantador, me dijeron que si me ponía una bufanda no ganaba yo. Ese es su problema. Pero te cuento algo. Resulta y pasa que pelearon ellos, porque yo no peleo con ellos, yo no voy a dejar mi esencia. Pero cuando me entregaron el diploma, parecía como cantadora. O sea, después que dijeron que no me iban a dejar ganar si no me cambiaba el atuendo, sombreros y eso, sí. Yo no. Y ellos mismos, o sea, ellos mismos no sé qué pasó, pero aparecí como cantadora. Eso no se trata de imponer,
Se trata más bien es de existir. Y como sí muy bien este tema de la diversidad y la orientación sexual es demasiado profundo, ¿sí? Pero entonces entender también en las competiciones que si yo voy a una competencia de natación de masculinos, es masculino. Si es de gays, es de gay. Porque es que esto también hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? Estos autorreconocimientos de cómo yo me siento, porque ellos me dicen, ¿ves? Subió la los mismos presentadores, ellos me dicen la poderosa. La poderosa, sí. Yo no tengo problema con eso. Y a mí no me ofende que me digas Smith o Brian. No, yo no tengo problema con eso. Pero entendiendo ese concepto, y lo voy a devolver un poquito, es a la competición. Si yo me inscribo como cantadora, yo me pongo falda. Lo que pasa es que yo tengo una forma de vestir muy propia. O sea, esto es autónomo, la poderosa, ¿cierto? Tiene su propia estética. Mi propia estética. Ajá. Pero entonces, y soy la poderosa, ¿sí? Y a mí me escriben como Smith Rivera, entre comillas, la poderosa. Pero entonces yo no estoy compitiendo con las cantadoras porque yo no tengo falda, yo no estoy a la altura, yo estoy en otra categoría, con todo respeto, o sea, desde mi forma de ver y que debía saber, es como así cambiando abruptamente. ¿Qué pasó? Ahorita ganó Florecita. Mejor tambolera. Mejor tambolera. No la anunciaron mejor tambolero, ¿cierto? No, mejor tambolera. Porque entonces también es como yo quiero competir. Ojo, que esto es la competición, pero yo no lo puedo llevar a mi vida íntima y personal. Pero si voy al festival de mujeres hetero, yo no puedo competir. Tiene que estar la trans, tiene que estar, ay, no, es que hay tantas letras, tantos nombres que a veces se me confunde. Es que también esto es más de cómo yo me siento a cómo tú me veas, ¿cierto? Sí. Entonces, en este caso, donde hablamos del bullerengue, donde hablamos de la tradición, y que en este momento hay dos categorías, yo debo entender, y yo cuando voy, a mí las maestras me aman, me respetan, los maestros me aman. Entonces yo les pregunto, yo que soy para ustedes, te amamos, pode. Ese es el verdadero poder, es lo que yo creé, ¿sí? Si yo compitiera como mejor cantadora, tendría que cambiar mis atuendos. Pero estoy compitiendo como la poderosa. Pare de contar, ¿cierto? Respetando también los parámetros y que a su bien, a estas alturas del partido, el bullerengue ha evolucionado mucho, ¿sí? Y yo te lo decía al principio. Mira, el bullerengue era para conquistar. Bullerengue era para hacer amistades, era para los bautismos. Eso para la competencia hay que hacer unos parámetros. Por eso yo no copio de jurado ni de nada. Yo hago lo que me da la gana en la rueda. Y no hay diferencia, la puede cantar en una rueda y cantar en una tarima, te das cuenta que es lo mismo. Pero quienes no conocen y quienes no entienden el concepto se sienten agredidos por eso, por la misma tradición. Yo tengo maestros, varios, que me rechazan, pero me rechazan y los entiendo desde su parte masculina, ¿cierto? Pero tampoco voy por la vida imponiéndole, pero sin embargo, reconocen el trabajo, reconocen toda esta vivencia y que si el bullerengue muy bien es de lo cotidiano, eso va mucho más allá del estereotipo. Bueno, esa era la palabra que quería encontrar. Ese estereotipo de cómo tú me ves. Yo no puedo pedirte a ti que me digas que soy una mujer. Yo nunca te lo voy a decir. ¿Por qué? Porque tú dijiste, ve, vamos a tener a la poderosa en el espacio. Y eso es lo único que necesita el ser humano, es que tú le digas cómo llamarte. Ya no hace falta más nada. Pues claro, ahorita daba la entrevista para el Ministerio de Justicia y que para la cédula. Claro, si yo me quiero llamar no binaria, de hecho yo me identifico no binaria, ¿sí? Tú quieres ser trans, sin género, yo qué sé. Pero esto es algo más íntimo, que el ser humano se está desgastando queriendo llevar a otros. Entonces, cuando hablamos ya, perdona que me metí por allá tan lejos, pero cuando llegamos al bullerengue, yo simplemente me dijeron que era de la vida cotidiana. Y mi vida es esta, así canto, así bailo, así compongo y así me visto. Y si a ti no te gustó, y ese es tu problema, hablo de los festivales, entonces yo llegué y insistí. No llegué diciendo, es que las maricas teníamos que cantar. No.
nunca, jamás. Yo voy a respetar y de hecho, en algunas ocasiones me he puesto un sombrero con Chejobo porque te voy a profundizar, pero es por la competencia. Hay que tener mucha claridad. Es por la competencia. Y en los parámetros que me dan para competir, me dan unos atuendos y debo utilizarlos si quiero ganar. Ojo, si quiero ganar y si quiero competir los parámetros que tenga, sea el festival o sea la junta organizadora. Eso por un lado. Si nosotros como bullerenguero y como seres, hablando ya del bullerengue, tenemos eso muy claro y que alguien me dice, eres muy problemática porque yo sí mando a la gente a la rueda. Venga, mira, esto es tan poderoso que alguien me dijo, desde Barranquilla me dijeron, definitivamente ahora en Necoclí, y si te falta para unir a los grupos, porque yo soy el que te hace sentir de que ni tú cantas mejor ni nada. No, porque esto es una fiesta. De hecho, hubo ruedas, estuvo muy aburrida las ruedas en el festival. Entonces, hablando de ese tema de diversidad de género, eso es más el sentir de la vida, ¿cierto? Claro que vamos a trabajar y vamos a luchar por un espacio, por una aceptación dentro de una sociedad tan machista, pero tiene que empezar es desde mi sentir, no desde el sentir del otro, porque todo el mundo va a pensar diferente. Entonces, primero, aceptarme. Mira, yo me acepté, yo no tuve que decirle a los maestros, es que yo soy marica, yo soy gay, yo soy trans, yo soy nada, soy la poderosa y siempre me presento como la poderosa. Lo que mi orientación sexual, que me gusta. Es que, y la gente a veces suele decir, ¿eres pasiva, eres activa? A mí me aterran esas preguntas, eso es una falta de respeto. Entonces, mira, es un tema muy profundo. Entonces, volvamos al festival, las competiciones, y hay que tener, yo sí quiero que en algún momento se hagan categorías. Listo. ¿Por qué? El primer paso es que los maestros, las cantadoras de la comunidad, que por cierto, lo voy a decir aquí en este podcast, el 80% de la población LGBTQ+ es la que tiene el bullerengue activo. Pero como no nos reconocemos, no está pasando. Y por eso lo dije en el foro. ¿Dónde está la cota de las trans? ¿Dónde está la cota de las maricas? Aquí estamos haciendo bullerengue. Tengo la primera escuela diversa de bullerengue, con tamboreros que son héteros, con lesbianas, con bis. Yo qué sé, yo no le pregunto ni qué fue la orientación sexual de cada quien. Pero yo creo mucho en que todos cabemos y solamente hay que existir. Ese es mi lema. Bueno, eso está muy lindo y ahora conectando todo, porque también digamos que pues hablar del bullerengue es algo muy amplio, pero yo quisiera que habláramos del bullerengue desde dos lugares, también retomando mucho de lo que nos has dicho. Y es el bullerengue, a mí me parece, bueno, primero va a decir que el bullerengue es como un ritual, yo siento que te absorbe, como que uno siente que entra en una energía colectiva que no entiende, que lo amarró, no sé, como algo que se siente, ¿no? Como de lo poco que sé, también es como eso, cantas lo que sientes, tocas lo que sientes, bailas porque sientes. Pero quiero hablar además del bullerengue como sanación, el bullerengue como sanación y el bullerengue como resistencia. Como, pues yo sé que ya nos has hablado desde ahí, pero quiero que hablemos desde ese lugar del bullerengue, desde un bullerengue que sana, desde lo importante de la palabra, de escribir, de poder tramitar con la música lo que pasa. Bueno, mira, yo ahora rato pasé por la sanación, por la brujería, por el enamoramiento, la prostitución. El bullerengue se permite para todo. Es que es tan poderoso que somos nosotros los que decidimos qué hacer con él. Ahora, cuando yo hago un bullerengue para la competición, voy a unos reglamentos. Yo hago bullerengue para el despecho, es porque mi corazón está despechado. El bullerengue, lo voy a resumir así, que para la podes vida es un ritual, ¿sí? Es un ritual a la vida misma. Es una herramienta tan magnífica y tan poderosa que me permite sanar el alma y vivificar el cuerpo. Pero, ¿qué pasa, hermosa Cami? Si yo tomo el bullerengue en estos momentos para la competición, yo no estoy sanando, estoy generando es una competición. Pero cuando estás y
Y voy a hacer bullerengue porque lo voy a relacionar con la música que es universal. Y cuando esto es hermético, y yo lo llamo tal vez unas memorias ancestrales, y tú decías, uno no, esto lo transforma a uno y lo lleva. Entonces, ¿qué pasa? Como es tan cotidiano, como es de la vida misma, es la que te permite sanar porque a través del canto, porque a través de esa existencia, de esa energía que se convoca, porque esto es espiritual. Ay, Dios mío, que estos temas muy profundos. Ya lo espiritual se perdió. Ya que ya no hay nada espiritual. Mire, es tan triste porque ya la gente ahora está aquí enseñando bullerengue, 2, 4, 6, 8, como la cumbia, como eso se perdió. Ese ritual, ese es como cuando te duele la cabeza y te tomas el acetaminofén. ¿Sí? Eso es un analgésico. Bueno, esto hace esto hermético y esto espiritual. Entonces tú lo conectas con los ancestros, tú lo conectas con los espíritus, tú lo conectas con el sacrificio, tú lo conectas con la paz. Y entonces hay temas específicos. Entonces, para que te puedas sanar, tienes que entrar en ese trance y en ese ritual y quererlo. Y algo tan bonito, y te escucho a ti hablar, y es que cuando te conecta, cuando tú lo escuchas, tú lo sientes, a ti no lo tiene que enseñar nadie. Esto no se puede enseñar, esto se transmite oralmente. Entonces, a través de la letra, a través de esa vida cotidiana, a través de esa enfermedad, te sana en esa parte. Me decías que después de la sanidad hablábamos otro temita. De la resistencia, y es como también se resiste desde el bullerengue. Es más, que a hoy 2024 se siga haciendo bullerengue, se mantengan en firme 3 festivales nacionales, pues es un ejercicio de resistencia por cuántos años tiene el bullerengue. Pero además de eso, es como personalmente el bullerengue también, o sea, el bullerengue protesta, es decir, Colombia me llora, o Emilsen Pacheco cantándole a con ibuprofeno nos quieren curar un diclofenaco para toda la enfermedad. Es decir las cosas que nos incomodan también, y ese lugar del bullerengue que también dice, no sé, que llueva, que no hay agua en la batea, que terminan siendo mensajes bien fuertes de, bueno, ¿qué está pasando? Que no hay agua en el Totumo, ¿qué pasa? Que solo nos están dando estos medicamentos allá cuando vamos a donde los matasanos, y qué pasa pues con la comunidad trans que la están matando, ¿no? Desde ese lugar, ese bullerengue que resiste. Pues, ¿Cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Pues claro, es que voy a lo mismo, y perdona la expresión, a lo mismo. Es que cómo fue posible no aprovechar, perdón, cómo no es posible aprovechar si mis ancestros recibieron cada azote, si mis ancestros resistieron la pérdida de sus hijos, cuando sus niños de 7 años eran esclavos sexual, cuando les intentaron quitar la lengua, cuando no los dejaban comer. Y cómo la música, en este caso, este bullerengue, cómo ellos cantaban para que hubiese lluvia, cómo ellos entonaban y tocaban estos tambores para que las cosechas fueran prósperas. ¿Cómo no seguir nosotros este ejemplo? ¿Cómo no decirle a los médicos que nos están matando? ¿Cómo decirle a Colombia que no? Es que mira, yo lo voy a sacar de los festivales porque a mí los festivales no me interesan en estos momentos. Cuando entras al mundo espiritual y conectas con el sacrificio de ese árbol que se corta y de ese animal que hay que matar para que tú lo toques. Pero también hay algo, mira, el bullerengue es muy comunitario. ¿Qué pasaba, Camila? Que es que entonces como esta era la música que había para convocar a los amigos, o sea, es que, y lo que más fuerte te hace es que tienes que cantarlo, tienes que tocarlo y tienes que bailarlo. A diferencia de tú vas a un concierto y tocan para que tú bailes y cantes. No, esto es el propio ritmo cantado del cuerpo. Es un baile cantado, responsorial, donde se unen, aquí hablamos de la unificación, donde se unen 5, 6, 8, 10, 20, 30, qué sé yo. Y cuando se unen, ¿qué pasa cuando hay unión? Hay fortaleza, hay resistencia. Y ahora que tenemos la oportunidad de grabar,
¿cómo no llevar ese mensaje? ¿Cómo no utilizarlo como herramienta para la paz, pero también para las denuncias, pero también para la existencia? Que ahí la PODE tiene mucho miedo. Yo le decía a los gestores de mi grupo, somos la última generación que hará este bullerengue de ahora, porque esta próxima generación ya lo que vas a encontrar puros aflojados y puras cuestiones de aquí en adelante y se va a perder la verdadera esencia. Mire, ahorita me decía una de las niñas, yo quiero que cantes y me pasaron un micrófono, chévere, uno se ayuda. Y yo, bueno, yo tengo bastante fuerza, un poquitico en la voz. Yo canto sin micrófono, yo no tengo que ver. Entonces, ya se está perdiendo lo que tú mencionabas, la verdadera esencia y la razón de ser y de existir era convocar a la familia y convocar al pueblo, porque es comunitario. Si se vuelve comercial, si se vuelve académico, se pierde el poder del bullerengue. Ya no hay poder en el bullerengue. Ya no hay. Que es un lugar de encuentro. Has dicho la mejor palabra. Es un lugar de encuentro. Pode, gracias. Gracias por compartirnos tu historia. Gracias por enseñarnos también de bullerengue, porque hay datos que no sabíamos. También es una invitación acá. Abre la invitación a quienes nos estén viendo, de buscar a La Poderosa en YouTube, de buscar a Eco de Tambor, de escucharse las canciones. Especialmente voy a recomendar Colombia Me Llora y también que nos escriban ahí en los comentarios como qué opinan de la canción, si ya la habían escuchado, pero también todas las canciones que tiene La Poderosa, porque yo digo estas porque es que de verdad claro, ahora que cuentas todo lo que te costó poderla cantar y cómo recoge los testimonios de tantas compañeras y compañeros tuyos, y yo digo, yo todavía no la puedo escuchar sin llorar, y no desde el lugar del pesar, sino desde el lugar de, jueputa, es imposible, es que todavía esto esté pasando, ¿no es cierto? Porque espero que algún día las canciones no tengan que denunciar violencias porque ya no tengamos que vivir ese tipo de situaciones y le podamos cantar a otras cosas. Así que gracias. No sé si quieres decirnos algo más para cerrar. Bueno, no. Cerrar primero agradeciéndole a Dios por estos espacios. Decirle a todas las personas que nos escuchen que todos cabemos, que el mundo es demasiado grande, que vale la pena amar, que vale la pena resistir, que todos cabemos, que lo más bonito del mundo es su diversidad en todo el sentido de la palabra. Y decirle que nos vaya bien, que nos vaya bien, que nos vaya bien a todos, que nos vaya bien. Muchas gracias. Gracias, Pode. Me encanta.